Estimados, hoy nos corresponde abordar dos problemáticas que yo quiero unificar a partir de una singular explicación. Lo denomino impoluto el auto de apertura a juicio en el proceso penal y su relación con el efecto suspensivo de la libertad. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases virtuales, estas disertaciones virtuales sobre aspectos variados del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, para los que quieran suscribirse al mismo y encontrar allí otras disertaciones. Este canal, YouTube, Ángel Serpa Aponte, entonces está a vuestra disposición. Estimados, como se dan cuenta, a partir de la lámina inicial, pretendo abordar dos aspectos. Uno, la posibilidad del mantenimiento del auto de apertura a juicio como llave de acceso a la fase de juicio en el proceso penal venezolano. Y dos, vincularlo con el llamado efecto suspensivo de la libertad. Serían dos institutos distintivos, pero que yo creo que a partir de una novísima sentencia de la Sala de Casación Penal, novísima, pan caliente, pues, es decir, de marzo, la sentencia 1221 de este mismo mes de marzo de 2021, en donde estoy transmitiendo, pudiera encontrarse de alguna forma algún tipo de efecto, de influencia de esa sentencia que viene a tratar el tema del efecto suspensivo con respecto al auto de apertura a juicio. Ahora bien, en función del tiempo, en función de que pretendo abordar dos institutos, cada uno más complicado que el otro, yo creo que es necesario ponerlo un tanto en contexto, porque estas disertaciones obviamente no van a estar dirigidas exclusivamente a profesionales bien avesados en el mundo del derecho penal y en el ejercicio de la profesión, sino inclusive para estudiantes de pre o inclusive de posgrado que no están muy familiarizados con ciertas incidencias procesales. Yo creo que es importante hablarles, ubicarlos en contexto de que obviamente me estoy refiriendo al Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Ese Código Orgánico Procesal Penal venezolano que asume la norma, pues, los actos procesales que conforman ese proceso, que está dividido en procedimientos. Bien saben ustedes que hay un procedimiento ordinario y hay unos procedimientos especiales, pero estos procedimientos especiales o inclusive el procedimiento ordinario dividido en fases procesales. Una fase preparatoria que se supone, ¿verdad?, es a los efectos de obtener los elementos de convicción que van a sustentar, como lo dice el 362, 383 del Código Orgánico Procesal Penal, que van a sustentar la acusación como acto conclusivo de dicha fase preparatoria que no es infinita, que es finita, que ha de tener un fin, y el propio nombre, acto conclusivo, obedece a la idea a que concluya dicha fase preparatoria, pero no necesariamente van a concluir los actos de investigación. Hay demasiadas hipótesis dentro de ese Código Orgánico Procesal Penal, como por ejemplo las pruebas nuevas, 311.8 del COP, la ampliación de la acusación y la oportunidad de la reapertura, probatorio en el 333, esa es la nueva calificación jurídica, pero la ampliación de la acusación, 334 del Código Orgánico Procesal Penal, las llamadas pruebas complementarias, artículo 326, sobrados ejemplos
existen dentro de esa normativa procesal penal venezolana para decir que la investigación realmente no concluye con la presentación de un acto conclusivo, aun cuando el más denodado de esos actos conclusivos sea la acusación, demostrándose entre líneas de esa acusación que hay un convencimiento por parte del titular de la acción penal, y por eso es que acusa. Pero es que todavía existen múltiples posibilidades de ir, digamos, remontando actos de investigación con posterioridad a la presentación del acto conclusivo. A tal efecto, mis estimados, yo siempre les abordo un libro en estas disertaciones. Yo siempre les recomiendo un libro, ¿no? Un libro importante. Bueno, aquí no tengo más que recomendar un libro clásico, un libro de un clásico dentro del derecho penal, pero que aquí ha hecho sus aproximaciones al derecho procesal penal. No hablo más que de Klaus Roxin, el gran maestro alemán, el gran dogmático alemán, que escribió su libro en Derecho Procesal Penal, que se denomina a sí mismo Derecho Procesal Penal, en donde, como lo veremos con las láminas, tuvo algún tipo de comentario, de disertación con respecto al auto de apertura a juicio, y que yo creo que en el Código Orgánico Procesal Penal, aún con las 6 reformas, esa inimpugnabilidad, esa irrecurribilidad del auto de apertura a juicio tiene mucho que ver con el comentario, ¿verdad?, que hizo Klaus Roxin en ese Derecho Procesal Penal, en ese libro Derecho Procesal Penal, publicado en el ámbito hispanoamericano por Editorial del Puerto, la Argentina. La versión que se conoce ya en múltiples ediciones es del año 2005. Señores, es el libro que más se les ha vendido a Klaus Roxin. A Klaus Roxin no se le ha vendido tantos libros de dogmática jurídico penal, y se le ha vendido mucho más este libro de Derecho Procesal Penal. Obviamente vinculada a la ordenanza procesal penal alemana, que también se encuentra traducida. Hay muchos autores, ustedes pueden encontrar en la librería esa traducción de la ordenanza penal alemana. Ahora bien, vamos a ubicarnos en un contexto, ¿verdad? En un contexto gráfico para entendernos a qué me estoy refiriendo. Recordemos que existe la llamada audiencia de imputación, que conforme lo establecen los artículos 236, 372 del Código Orgánico Procesal Penal, y una famosa sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 537 del 12 de julio de 2017, es donde puede darse la llamada imputación en sede jurisdiccional, como un tanto como dejando de lado lo que establece el 132, el 136 del Código Orgánico Procesal Penal, en la llamada imputación en sede fiscal. Esa audiencia de imputación va a tener múltiples finalidades. Hay una finalidad de carácter cautelar, es decir, el dictado de la medida judicial preventiva privativa de la libertad, bien sea porque se había dictado previamente una orden de aprehensión, y ahora esa orden de aprehensión inaudita alter ampara en la propia audiencia se transforma en una medida judicial preventiva privativa de libertad, o se dicta una cualesquiera de las medidas cautelares sustitutivas. Ya nos vamos con la primera finalidad, pero hay otra segunda finalidad, la llamada finalidad imputatoria. Bueno, es allí, conforme a esa sentencia, donde debe darse la imputación y el juez de control ratificar o no la imputación que proviene de sede fiscal, esa atribuibilidad de un hecho que se sustenta, por lo menos inicialmente, en elementos de convicción, aquellos que están descritos en el 236 del COP, sobre un hecho que no está evidentemente prescrita, y si se va a dictar la privativa es porque se sustenta en un peligro de fuga, 237, o en un peligro de obstaculización procesal, 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Ya vamos por dos. La tercera finalidad sería la finalidad procedimental, es decir, ¿cuál va a ser el procedimiento que se iría a dictar a partir de este momento? Si se califica el procedimiento ordinario o si se califica un procedimiento especial. Podría ser, por ejemplo, el procedimiento especial por delito menos grave, o pudiera ser el procedimiento especial por flagrancia, porque el hecho fue conocido por la flagrante comisión de hecho ilícito, bien sea la flagrancia propia o la cuasiflagrancia, pero sobre todo le corresponde al fiscal solicitar
Es al fiscal al que le corresponde, sobre la base de lo que establece el 372, el 373 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia si esa fue la forma de inicio, la forma de conocimiento. Esto no se validaría si fue por una vía de una noticia de un conocimiento oficioso o si fue por unos actos performadores de la acción penal, como por ejemplo la denuncia o la querella. Solamente si efectivamente, fácticamente, el encuentro, la percepción es frente a alguien que ostenta la condición de sospechoso, así ha sido presentado por el fiscal del Ministerio Público a los fines de que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Entonces resulta que ahí se dan las tres finalidades: la finalidad procedimental, la finalidad cautelar y la finalidad imputatoria. Como les dije, esa fase preparatoria, porque ahí ya estamos en presencia de una fase preparatoria, habrá una investigación pre-imputación que se antecede a la propia imputación que ocurre en sede jurisdiccional, y habrá una investigación post-imputación. ¿Cuánto iría a durar esa investigación post-imputación? Bueno, depende de cuál fue la medida de coerción personal que se adoptó. Si se adoptó una medida privativa de libertad, bueno, habrá 45 días a partir de esa privación, si lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, entonces estaremos mucho más holgados en tiempo. El Ministerio Público tendrá ese lapso que establece el 295, 296 para presentar un acto conclusivo. Ese acto conclusivo, recuerden ustedes, denota, por ejemplo, o que no hay todavía un convencimiento, ni positivo ni negativo, porque el fiscal lo que solicita es un archivo fiscal. En ese archivo fiscal no estoy convencido, creo de la existencia de prueba, no la tengo en este momento, pero sé de la posibilidad de obtenerla, y por lo tanto cesa la coerción y cesa la condición de imputado. Habrá un segundo acto conclusivo, que sería la solicitud fiscal de sobreseimiento. Entonces, ese sobreseimiento que es solicitado por el fiscal del Ministerio Público, bien sea porque él considera que no ocurrió el hecho, que en el hecho no participó el imputado, de que aunque haya participado el imputado, eso no configura un delito, no hay acción porque se pierde la acción como pretensión procesal en base a las causales del 49 del COP, o definitivamente no encuentro prueba, o presento la acusación pública como acto conclusivo de contenido positivo. Recuerda tú que si el fiscal solicita que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, ya el juez va a dictar ese procedimiento abreviado y ya agota la competencia, y por lo tanto remite las actuaciones ante el tribunal de juicio. Se va a distribuir a un tribunal de juicio para que el fiscal del Ministerio Público pueda presentar un acto conclusivo. Pareciera que ese acto conclusivo de 10 a 15 días podría ser la acusación, pero perfectamente es posible que en ese interín, a pesar de que se calificó el procedimiento especial abreviado por flagrancia, el fiscal considere que estamos en presencia de un sobreseimiento, o inclusive, por qué no decirlo, por un decreto de archivo fiscal. Ya el juez de control agotó la competencia, le dijo adiós, y por lo tanto ya la causa la está asumiendo, asume la competencia el tribunal de juicio, y ante ese tribunal de juicio se presentará, esperemos, la acusación como acto conclusivo, si esto se había calificado previamente por flagrancia. Entonces, mis estimados, resulta que esa fijación de la audiencia preliminar para conocer la acusación pública ante el juez de control va a originar diferentes actuaciones de acuerdo a las partes. Por ejemplo, la defensa podrá oponer el escrito de excepciones atacando la acusación. Cualquiera de las partes pudiera ofertar una prueba nueva de la cual tuvo conocimiento con posterioridad, bien sea la presentación de la acusación pública o del escrito de excepciones, en donde se supone que la defensa iría a ofertar como un derecho, más no un deber, las pruebas de descargo, las pruebas que obran a favor en la eventualidad de que no prospere esa excepción y que la causa pase a juicio.
También la víctima podrá presentar la llamada acusación particular propia, porque a lo mejor esa víctima difiere con respecto a los sujetos de prueba, con respecto al fiscal, o difiere en la calificación jurídica, siendo que lo que es exacto es el hecho. A lo mejor lo que difiere es cómo denominamos al hecho, pero también pudiera ser que a esa víctima se le impone, se le obliga la presentación de una acusación particular propia, porque esto se generó fue por la presentación de una querella por parte de la víctima, y ahora si la víctima quiere seguir siendo parte en el proceso, deberá presentar una acusación particular propia. Sacando de aquí, de esta explicación que yo les estoy dando de la famosa sentencia, la 942 de diciembre del año 18 de la Sala Constitucional, en la cual la víctima puede presentar una acusación particular propia si el fiscal no presenta ningún acto conclusivo en cualquiera de los delitos de acción pública. Si empiezo a explicar ello, esto se me va a enredar mucho más. Entonces, el caso es que llegamos a la audiencia preliminar, y en esa audiencia preliminar pueden surgir varias decisiones. Una de esas decisiones es que se condene por la admisión de los hechos. Es decir, el acusado acepta la acusación, y por lo tanto se impone una sentencia condenatoria, ¿verdad?, reducida en los términos que establece el artículo 375 del COP, atendiendo el tipo de delito. Otra decisión que puede surgir es la reforma de la acusación, conforme lo establece el 313.1 del COP. Otra decisión que puede surgir es la sentencia de sobreseimiento, que pudiera ser de doble forma, bien sea oficiosa, conforme lo establece el 313.3 del COP. No es porque se está declarando con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, o bien sea se dicta el sobreseimiento porque se declaró con lugar la excepción, el mecanismo de defensa frente a la acusación, y entonces esa excepción versa sobre la llamada acción promovida ilegalmente, ella que está descrita en el 28.4 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero vamos al llegadero, pues vamos a lo que queremos ahorita. Puede ser que lo que se haya dictado es el auto de apertura a juicio. Fíjense que hay una sentencia, y aquí sí me equivoqué, anteriormente le hablé de la 942, no, la 942 lo que tiene que ver es a esta a la que me voy a referir en este momento, es decir, la Sala Constitucional el 21 de julio del año 15, perdón, es que la otra se llama 902, la 902-18, que es la que permite que la víctima presente la acusación particular propia, si el fiscal no ha presentado acusación. Aquí lo que me estoy refiriendo es a la sentencia 942 de la Sala Constitucional del año 2015, que le obliga al juez de control a presentar un auto distinto a dictar un auto, dictar un auto distinto al auto de apertura a juicio. Y ese juez de control, conforme a esa sentencia 942 del año 15, después hubo una que trató más o menos el mismo tema del año 2016, pero yo creo que sigue vigente el obiter dictum, la interpretación que surge de esa sentencia 942 del año 2015 de la Sala Constitucional, que obliga a que el juez de control tiene que presentar un auto, ¿verdad?, en donde se establezcan las razones por las cuales dictó el auto de apertura a juicio. Vamos a entendernos. En la audiencia preliminar van a surgir tres instrumentos. Uno es el acta de la audiencia preliminar. Eso es un acta. Las actas no se apelan. Las actas las firma el juez y el secretario dando fe de lo que acontece en la audiencia preliminar. El segundo instrumento es el auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio que está regulado en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. El tercer instrumento es el auto de motivación de por qué se dictó el auto de apertura a juicio. Ese que dicta el juez de control,
conforme a la 942 del año 15, que por cierto, esa sentencia de la Sala Constitucional dice que ese auto puede ser apelado. No establece a qué efecto la apelación, si es a doble efecto, efecto devolutivo y suspensivo, sino que dice escuetamente que puede ser apelado. No es como, por ejemplo, la negativa a anular, que conforme al infine del 180 del COP, se dice que esa apelación es a un solo efecto, lo cual sería a efecto devolutivo y no a efecto suspensivo. Cuando se dice a un solo efecto, es a efecto devolutivo. Lo devolutivo alude a la idea de que una alzada va a conocer el asunto sin que se suspenda la ejecutabilidad o la ejecutoriedad del fallo recurrido. ¿Ok? Es decir, desde tiempos sempiternos, cuando se habla del tema de la apelación, se dice que la apelación es a doble efecto. El efecto de interponer el recurso de apelación es para que se conceda el doble efecto, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. Así lo sigue diciendo y no puede ser distinto el encabezado del 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero luego, en un parágrafo, hace excepciones si se tratare de determinados delitos, los delitos que están allí descritos en el artículo 430. Es decir, los delitos de mayor significación, generalmente hechos de sangre o hechos con mucha significación. Por cierto que el 430 no establece el otro tipo de delitos, que es aquellos delitos que superen a los 12 años en su límite máximo, el cual sí lo incorpora el artículo 374 del COP, que es otra manera de ver el efecto suspensivo, pero frente a las decisiones, en principio, que se dicten en la audiencia de imputación, en esa audiencia de imputación donde el juez acuerda la libertad plena y sin embargo es por alguno de los delitos descritos en el 374 o aquellos que superen a los 12 años en su límite máximo, y el fiscal dice la palabra mágica de boquita, efecto suspensivo, apelo con efecto suspensivo, y se suspende, así como quien se toma por el saco. ¿Para dónde vas tú, pajarito? El imputado te regresa, pues porque se da el efecto suspensivo, y entonces esa corte de apelaciones que va a conocer el efecto suspensivo en el breve plazo de la norma que establece el 374, ¿verdad? Va a decidir, en 2 días iría a decidir sobre la procedencia o no de esa apelación con efecto suspensivo. Entonces, fíjense, el auto de apertura a juicio es un auto inapelable. Fíjense que aquí está la famosa cita que yo les decía inicialmente de Claude Roxin en su derecho procesal penal. El tribunal está obligado a abrir el procedimiento a través del auto de apertura, cuando según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es suficientemente sospechoso. Les huele algo así como pronóstico de condena, ¿no? De haber cometido una acción punible. Es decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad, el auto de apertura no puede ser recurrido por el acusado ni por la defensa. Esa manera de concebir el auto de apertura a juicio en base a la ordenanza procesal penal alemana, bueno, se la copiaron pues aquí en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que yo llamo la impolutez, ¿verdad? Esa palabra no existe, ser impoluto, el auto de apertura a juicio. Cuando uno acude al diccionario de la Real Academia, lo impoluto es que no tiene mancha, ¿ok? Que es algo que no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Entonces pareciera que esa inimpugnabilidad del auto de apertura a juicio es una columna bien sólida donde descansaría ese edificio de la fase de juicio. Es decir, que estaríamos bien como cuando se reúne un gentío, ¿verdad? En un segundo piso, en un tercer piso, y tú dices, bueno, vale, este edificio de la Misión Vivienda, o no sé, medio, esto estará bien hecho con buenos arquitectos, con buenos ingenieros, esto soportará, este piso soportará todo este gentío acá, soportará toda esta línea blanca, soportará estas maquinarias, este tercer, este cuarto piso. Asumimos que ese juicio oral y público está bien soportado en una columna inconmovible, inmodificable, que sería el auto de apertura a juicio. Pero ello no es así. Y cada día vemos que hay
pronunciamientos jurisdiccionales que de alguna forma cuestionan ello. Vamos a empezar por lo que establece la propia norma. Fíjense que eso de la finalidad de la fase intermedia ha sido suficientemente analizado. Aquí hay dos sentencias, al ejemplo, la 520 del 14 de octubre del año 08 de la Sala de Casación Penal. Entonces, esa finalidad de la fase es casi casuística allí, ¿no? Perdone la cacofonía, resolver excepciones, homologar acuerdos reparatorios. La sentencia de la Sala Constitucional, la 1506, en el expediente 67399, la finalidad de la fase intermedia, lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta y permitir que el juez ejerza el control de la acusación, el llamado control jurisdiccional de la acusación. Obviamente que esa autoapertura a juicio tiene variados elementos. Uno será la identificación de la persona acusada, como lo están viendo en la lámina conforme al 314, la calificación jurídica provisional, las pruebas admitidas, que es lo que configuraría la comunidad probatoria, la orden de abrir el juicio, el emplazamiento para que ocurra ante el juez, la instrucción de remitir al tribunal de juicio la documentación, pero lo resaltante es la parte final del 314. Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida. En otras disertaciones míos, y yo le invito a que acudan a este canal YouTube, ¿verdad? En marzo de 2020, yo manifesté una disertación y voy a colocar aquí en el link de esta con la que estoy hablando. Recuerden que todas estas yo las ubico en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y abajo dejo el link. Entonces voy a colocar también el link de esa que yo hice en marzo de 2020 sobre las llamadas 3 hipótesis, ¿verdad?, de la apelabilidad de ese auto de apertura a juicio, que no es lo que pretendo concretarme en este momento. Yo aquí lo que pretendo concretarme exclusivamente es sobre los efectos que se generaría con esa apelación del auto de apertura a juicio. Pero veamos las 3 hipótesis que podrían estar allí. Por ejemplo, ilícita admisión de prueba lícita. La prueba es muy lícita, unos testigos, pero se admitió de prueba ilícita. ¿Cómo es eso? Y allí está la lámina más o menos explicando. Oye, los testigos se conocían desde la misma fase preparatoria y el fiscal no lo ofertó en la acusación, ¿ok? Entonces, no lo ofertó en la acusación, siendo que tenía conocimiento de ello en plena fase preparatoria y viene a ofertarlo ahora como una prueba nueva, conforme al 311.8 del COP. Ese sería un típico ejemplo de lo que en la lámina les estoy señalando sobre una ilícita admisión de prueba lícita, porque el testigo obviamente si fue lícito, acudió a la audiencia, al allanamiento, por ejemplo, y sabe sobre el encuentro de los elementos. La segunda hipótesis sería lícita admisión de prueba ilícita. Es decir, si se conocía que la madre había presenciado el hecho, la madre del imputado había presenciado el hecho, y por lo tanto viene el fiscal y la oferta como prueba en la acusación. No lo hace como prueba nueva, lo hace lícitamente porque esa sería la oportunidad conforme al 308 del Código Orgánico Procesal Penal. El problema es que está ofertando como prueba la declaración de la madre del acusado, que está protegida por la llamada no declaración coacta del 49.5 de la Constitución. Esa sería una tercera hipótesis. Una segunda hipótesis. Una tercera hipótesis es lo que llamaríamos una ilícita admisión de prueba ilícita. Bueno, aquí de las dos formas está mal, ¿ok? Y disculpen que vaya a lo casuístico, a lo hipotético, a una hipótesis. Se conoce que la madre presenció el hecho, pero ella no está obligada a declarar la no confesión coacta. Pero además de ello, de que la están ofertando como prueba, la están ofertando como prueba nueva, siendo que el conocimiento de ella ya había sido, ya la había asumido el fiscal del Ministerio Público en la fase preparatoria.
Entonces, esas serían las tres hipótesis. Yo le expliqué con mucho mayor profundidad, ¿verdad? En la otra disertación. Disculpen acá que tuve un problemita aquí con la cámara. En la otra disertación, ¿verdad? De marzo de 2020, con respecto al tema de las tres hipótesis de la apelación, que es la única posible del auto de apertura a juicio. Entonces, del auto de motivación de por qué el juez dictó el auto de apertura a juicio. Ese auto de motivación que instruyó la sentencia 942 de 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, un auto que tiene un origen jurisprudencial, un jurisdatio de la Sala Constitucional. Esa propia sentencia habla de la posibilidad de la apelación y no indica si es a doble efecto o a uno solo. Me estoy refiriendo al auto con un origen normativo, el auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio que conforme a sus fines solo es apelable por problemas de ilicitud probatoria. Y que en la etapa inicial de esta disertación yo les manifesté que atendiendo al 430 del COP, el llamado efecto suspensivo, la ejecutoriedad de dicho auto de apertura a juicio, dicho en mejores palabras, el inicio del juicio oral y público y de la fase de juicio se ve suspendida, hay un detente por la interposición del recurso, sobre la base de lo que establece el 430 en su encabezado del Código Orgánico Procesal Penal. Y mucho más si lo que se está cuestionando es un problema de ilicitud probatoria. Por cierto, que hay que abordar lo siguiente, ¿no? No pretenderás en el recurso de apelación ofertar las pruebas que no hiciste en su oportunidad. Es decir, el recurso de apelación frente a la ilícita admisión de prueba o la ilícita inadmisión de prueba no es un mecanismo, no es un vehículo para que sobrevenidamente vayas a ofertar prueba, bien sea ante la propia Corte de Apelaciones o bien sea ante el Tribunal de Control. Es precisamente la procedencia de la apelación frente a la ilícita inadmisión se sustentará en la prueba de que se ofertó, en la demostración de que se ofertó una prueba y de que ilícitamente se inadmitió. Entonces, no es un medio para poder subvertir el oportuno ofrecimiento de prueba. Ahora bien, ahora me quiero referir a esta novísima sentencia. A esta novísima sentencia de la semana pasada, es decir, de la Sala de Casación Penal, la sentencia 12 del 7-3-21. Yo prefiero irles abordando los aspectos cruciales de la misma para ver si tiene algún tipo de vinculación con el problema de la apelabilidad o no del auto de apertura a juicio, pero además los efectos que se derivan del propio efecto suspensivo de la libertad. Dice la sentencia: los medios ordinarios, se dice ordinario aquellos que no exigen motivos de requisitos especiales para su interposición, con lo cual es un criterio sumamente interesante, porque el tema de la ordinariez del recurso equivale a la no necesaria invocación de causales, siendo que el recurso es extraordinario cuando surge la necesidad de la precisa invocación de causales. Ustedes dirán, bueno, y con respecto a la apelación de autos o de sentencia, bueno, el 444 está repleto de causales. En cambio, el 439, apelación de auto, lo que indica es el tipo de decisión, el tipo de auto que puede ser apelado y en realidad una sola causal,
la que habla del llamado gravamen irreparable, la que se indica en el 439.5. El concepto de gravamen irreparable. Uno, hay un perjuicio. ¿Contra quién? Contra alguna de las partes. ¿Y de dónde procede ese perjuicio? Procede de la propia decisión del auto. Y la irreparabilidad, bueno, en el devenir del proceso, en lo que sigue de él, no hay una forma idónea de reparar ello. Ello configuraría la causal de gravamen irreparable. Sigamos con el fallo de la Sala de Casación Penal. El recurso de apelación comúnmente funciona en dos modalidades. Esto es, en un solo efecto y en ambos efectos. Un solo efecto nos referimos al carácter devolutivo que éste posee, es decir, que no suspende la ejecución del fallo. En otras palabras, el proceso principal seguirá su rumbo en primera instancia mientras se sustancia y decide la incidencia en el tribunal inmediatamente superior. Lo devolutivo es porque una alzada va a conocer. Por cierto, que hay otra consideración frente al carácter devolutivo. Yo lo invito a que se lean ese libro tan interesantísimo que se llama Los recursos impugnativos y otros medios procesales de Vescovi, ¿verdad? En Iberoamérica, los recursos impugnativos y los medios procesales de Vescovi, en Iberoamérica del autor argentino Vescovi, interesantísimo sobre ello, donde habla también que el concepto de devolutivo implica que iría a conocer derecho y no los hechos. Pero aquí, en esta sentencia de la Sala de Casación Penal de marzo de 2021, alude a que lo devolutivo implica un conocimiento por la alzada. Por cierto, mis estimados, que eso de lo devolutivo por la alzada es con un doble quehacer. El quehacer de admisión y el quehacer de procedencia. Porque recuerda que en el proceso penal no existe el recurso de hecho. Y es a la alzada a la que le corresponde en primer lugar admitir y después declarar la procedencia del recurso. Dos pronunciamientos al no existir el recurso de hecho. Profesor, pero si el ACUO inadmite o no permite la tramitación del recurso, bueno, se interpondrá un amparo, ¿ok? Porque no existe el recurso de hecho como si existe en el Código de Procedimiento Civil para el procedimiento laboral, civil, mercantil, no en el ámbito penal. Sigue el fallo. Carácter suspensivo y devolutivo, lo que serían ambos efectos. Se suspenderá la ejecución o tramitación del fallo de primera instancia hasta tanto el tribunal que conozca de alzada se pronuncie sobre el mérito de la apelación ejercida y una vez dictado el fallo del superior, se remitirán las actuaciones al juzgado ACUA a los fines de tramitar lo conducente. Ese es el llamado doble efecto, ¿ok? Se suspende la ejecutabilidad del fallo y, mientras tanto, la alzada, en conocimiento de derecho, si asumimos el criterio de Vescovi, va a conocer el mal o el buen uso del derecho que asumió el tribunal de primera instancia. El fallo aborda también una doctrina clásica, Eduardo Couture, Fundamento del Derecho Procesal Civil, quien la define como el efecto inherente al recurso de apelación, por virtud del cual, salvo disposición legal en sentido contrario, la interposición del recurso suspende la ejecución de la sentencia apelada, impidiendo su cumplimiento. Con lo cual, este fallo de la Sala de Casación Penal está ratificando mi criterio, esbozado inicialmente al comienzo de esta disertación, pero recuerda que ese criterio era frente al tema de cuál era el efecto de la apelación de la autoapertura a juicio por ilícita prueba, admitida o ilícita inadmisión de la prueba en la fase intermedia. Si ese es el criterio de la Sala de Casación Penal frente a la apelación, es decir, que cuando no se diga expresamente tiene que darse a ambos efectos, esa sentencia está ratificando mi criterio anterior. Es decir, la apelación frente a la ilícita prueba inadmitida o admitida en la audiencia preliminar va a conceder el efecto suspensivo del artículo 430. Es decir, que de inicio del juicio oral y público y que de inicio del debate del juicio oral y público, absolutamente nada. Si somos conteste con ese criterio de la Sala de Casación Penal. Sigamos.
Ahora, la Sala de Casación Penal sí empieza a abordar los famosos dos articulitos. El artículo 374 y el artículo 430, el llamado efecto suspensivo de la libertad. Yo primero te quiero decir lo siguiente. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal es principista. Más que abordar el análisis, el punto y coma de cada uno de los institutos, antes que todo tiene que abordarse los principios que lo regulan, que lo interpretan. Por lo tanto, el efecto suspensivo de la libertad en el artículo 374 es un instituto dentro de un procedimiento especial. En cambio, el 430 es un principio recursivo que permite la interpretación, en este caso, de todas las apelaciones en el ámbito del proceso penal venezolano, tanto de las apelaciones en el procedimiento ordinario como de las apelaciones en los procedimientos especiales. Es decir, el llamado doble efecto, efecto suspensivo y el efecto devolutivo del 430 es encabezado, obra frente a la interposición de cualquier recurso de apelación, salvo que se conceda una finalidad distinta por expresa previsión de la norma. Es decir, atendiéndonos al principio de legalidad procesal. Aquí todo el mundo se llena la boca con el principio de legalidad sustantiva. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté establecido en previa pauta de ley. 49.6 de la Constitución, primero del Código Penal, pero todo el mundo se olvida del principio de legalidad adjetiva, el principio de legalidad procesal. Los actos procesales tienen que ser adecuados a previa pauta de ley. Entonces, si no hay previa pauta de ley concediendo el llamado efecto suspensivo a la apelación, entonces se debe dar el doble efecto. Pero ello no se da con respecto a la libertad decretada. Aquí estamos en acera contraria. El artículo 374 nos dice la sentencia de la Sala de Casación Penal, forma parte del procedimiento abreviado, el cual es aplicado cuando la aprehensión se realiza en flagrancia. Subrayo la frasecita, lo cual es sumamente importante. Es decir, esa sentencia de la Sala de Casación Penal está resaltando que el detente a la libertad, el efecto suspensivo frente a una libertad ya decidida judicialmente, solo operará si esto se inició por flagrancia, pero yo diría algo más, si el propio fiscal solicite que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia. Porque si no lo dice, si quiere que se califique el procedimiento ordinario, pues efecto suspensivo de la libertad, absolutamente nada. Tendría que ser, hay un sustrato para que se mantenga ese procedimiento especial que amerita el conocimiento de una voluntad procesal. Recuerden que el comportamiento procesal de las partes es una forma de determinar la voluntad que se quiere con respecto al proceso. El proceso no es un acto maquinista, donde yo meto datos, así como la computadora, por donde me están viendo, y de allí se deriva una decisión. El automatismo decisorio, la llamada inteligencia, ahora que se va a utilizar en las decisiones, amerita la manifestación de una voluntad. Vaya usted a saber por qué esa voluntad, bueno, porque es el titular de la acción penal y sabe si le interesa presentar como acto conclusivo directamente ante el tribunal de juicio, porque como se dice vulgarmente, tengo todos los pelos en la mano, ya no requiero mayor investigación, todo lo tengo allí, o yo requiero que se califique el procedimiento ordinario porque requiero seguir investigando. Lo reafirma el fallo 12 del 01 de la Sala de Casación Penal. Solo el efecto suspensivo opera frente al procedimiento abreviado. Aquí tendremos entonces una pregunta. ¿Cuándo culmina ese procedimiento abreviado por flagrancia? Una vez que el fiscal solicita que se califique el procedimiento abreviado y el juez así lo acepta y por lo tanto remite las actuaciones ante el tribunal de juicio, yo creo que ahí culmina definitivamente. Ahí se agota la competencia del juez, pero también se agota el íter procesal del procedimiento abreviado, porque ahora entraríamos a la fase de juicio
que se unifica, que es similar a la del procedimiento ordinario, la presentación del acto conclusivo, la acusación directamente ante el tribunal de juicio. Se amputó una fase, se amputó el periodo intermedio, no hay fase intermedia. Entonces, oído con ello, sigamos. Lo reafirma ese fallo. Cuando se realiza la audiencia de presentación del aprendido, bueno, yo no entiendo por qué no es coherente la sala de casación penal con la sala constitucional. Si ya la sala constitucional dijo que esto se debía llamar, era audiencia de imputación, no de presentación, conforme a la sentencia 537 del año 17. Entonces habla simplemente una presentación. Bueno, será la presentación del sospechoso. El auto que dictamine la libertad del imputado será de ejecución inmediata. Sin embargo, viene el sin embargo, nada distinto a lo que nos dice el 374, posee una excepción, la cual establece que cuando el Ministerio Público ejerce el recurso de apelación en los casos donde haya imputación de alguno de los tipos penales supracitados, lo que yo no voy a repetir, pues son larguísimos, los que están descritos en el 374, lo invito a que se los lea, a lo mejor lo superpongo aquí en la lámina, o el tipo penal imputado exceda en su límite máximo de 12 años de prisión, su límite máximo. Entonces, límite máximo, como en dosimetría, artículo 37 del Código Penal, es decir, aunque no sean los delitos taxativos descritos en el 374, cualquier otro cuyo límite máximo supera los 12 años, la ejecución del auto que ordena la libertad del imputado no será inmediata. Entonces se pone en evidencia, según la Sala de Casación Penal, ambas modalidades del recurso de apelación. Es decir, se pone en evidencia el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto suspensivo porque se resta ejecutabilidad de la libertad ya decretada por el juez y, mientras tanto, se concede el efecto devolutivo, que es que la Corte de Apelaciones, como alzada, va a conocer el mal o el buen uso del derecho del juez al dictar la libertad plena. El 430, dice la decisión, se utilizará en los casos en los cuales haya una sentencia absolutoria o de sobreseimiento. La decisión debatida, recurrida, quedará en suspenso hasta tanto un segundo órgano de conocimiento, de su apreciación sobre lo debatido en la primera instancia. Aquí yo voy a diferir de la Sala de Casación Penal. Es decir, ella dice que solamente será posible frente a una sentencia absolutoria o de sobreseimiento. Y mi pregunta es, ¿y frente al efecto suspensivo del artículo 374? Fíjense que el 430 es un principio recursivo frente al recurso de apelación. El recurso de apelación que obra frente a cualquiera de las apelaciones en el proceso penal. Y la apelación del 374 es una más de esas apelaciones, una relación de género a especie. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, nada menos y nada más que en el 430 no se habla de los delitos que superen a los 12 años. Se habla casi al calco, dice la sentencia, esta la 12 de 2001, que casi al carbón, copia al carbón de los delitos con mucha significación. Los del 374 son los mismos del 430, pero los del 430 no se habla de los delitos que superen a los 12 años en su límite máximo, lo cual sí habla el 374. ¿A qué le huele a esto? Le huele indubio pro reo. Le huele a la norma que sea mucho más favorable al reo sobre la base de lo que establece el artículo 24 de la Constitución. Si el sustento de todos los recursos son los principios recursivos, el artículo 430 es un principio recursivo y no establece los delitos que superen a los 12 años, sino solamente el efecto suspensivo frente a los delitos taxativamente allí colocados, aquella es mucho más favorable al reo que la que establece el artículo 374. En mi humilde criterio, debe aplicarse el control difuso de los delitos que superen a los 12 años en el 374, porque muestra una discordancia con respecto al 430, que es un principio recursivo. ¿Ok? Los principios con mayor valor que los institutos. A fin de cuentas,
es un código en donde las garantías procesales juegan un papel fundamental, conforme a los primeros 23 artículos del COP. Debe tratarse de una decisión que decrete la libertad del encausado, bien sea plena o condicionada, que se decreten algunas de las medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad descritas en el 242. Nótese entonces que esta sentencia ya deja saber que no es solamente la libertad plena ipso iure, sino que es la libertad que surge por el dictado de una medida cautelar sustitutiva. Es decir, cualquiera de las que está descrita en el 242, incluyendo la detención domiciliaria, lo cual es contradictorio con un fallo anterior en donde se decía que la privación en detención domiciliaria no era más que una privación más, pero con otro sitio de reclusión. Es decir, el tema de que cuando se dictare la detención domiciliaria, no se apelaría en audiencia para que se conceda la respuesta por parte de la Corte de Apelaciones en esos 2 días. Fíjate que aquí está mejorando la condición, es decir, la detención domiciliaria también, el llamado efecto suspensivo en el criterio, es decir, bajo la percepción del fiscal del Ministerio Público que pedía la privativa de libertad. Y aquí se dicta una medida cautelar, dice cualquiera del artículo 242, y entonces darse el llamado efecto suspensivo. Deben ventilarse delitos, los que están descritos en el 374, los taxativos, y el recurso de apelación debe ejercerse directamente de forma oral en la audiencia a que haya lugar. Sigo con el fallo. Y aquí viene lo que a mí me interesa. Digamos, arrimar, vincular este criterio con el llamado, con la posibilidad de la apelación del auto de apertura a juicio. Dice el fallo, léanlo en la lámina. Al momento en que el juez de instancia se aparta de la calificación fiscal, el Ministerio Público se encuentra habilitado para ejercer el recurso de apelación en efecto suspensivo. Pues dicho recurso se basará en los términos planteados en su precalificación, no te lo pierdas, o acusación. Fíjate que habla de precalificación. Uno lo pudiera entender frente a la precalificación en la audiencia de imputación, pero el fallo habla de la calificación que esté presente en la acusación, y en la acusación el conocimiento de la calificación en la acusación es a los fines de la audiencia preliminar en la fase intermedia, para lo cual la Corte de Alzada deberá determinar si en efecto los hechos se ajustan al encuadramiento típico hecho por la representación fiscal o por la calificación hecha por el juez. Ustedes dirán, espérate, Ángel Serpa, si anteriormente me estabas indicando que ello solamente es posible frente a los delitos que se conocen en el procedimiento abreviado por flagrancia, mal se podría cuestionar el auto de apertura a juicio cuando no tendríamos una fase intermedia, porque se presentó directamente la acusación directamente ante el tribunal de juicio. Bueno, yo te diría que el cambio de calificación es posible por el juez de juicio cuando recibe la acusación a los efectos de dictar el auto de apertura a juicio. Y es que el juez de juicio tendría que dictar un auto de apertura a juicio porque la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio. Y existe la posibilidad, por ejemplo, de presentar escrito de excepciones por parte de la defensa, o de que el fiscal presente o de que la víctima presente una acusación particular propia. ¿Y dónde se va a verificar la admisión de la acusación particular propia? O el escrito de excepciones
en la cual iría a conducir a que si se declara con lugar las excepciones, pues no se iniciará el juicio oral y público porque lo que se dicta es una sentencia de sobreseimiento. Pero es que puede ser que el escrito de excepciones también esté incorporando pruebas de descargo, y se admitan tanto las pruebas de cargo en la acusación como las pruebas de descargo del escrito de excepciones. ¿Y dónde va a estar presente esa comunidad probatoria, esas pruebas admitidas? Pues en el auto de apertura a juicio. Y puede darse perfectamente la posibilidad que el juez de juicio se aparte de la calificación. Pero volvamos al caso de la fase intermedia. Supónganse ustedes que el fiscal solicitó que se adoptara el procedimiento ordinario, aun cuando el delito se conoció fue por flagrancia. Entonces ya no estamos en presencia del procedimiento por flagrancia, pero allí acusa por un delito que se conoció inicialmente por flagrancia, acusa y el juez se aparta, el juez de control se aparta de la calificación jurídica en la acusación en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, de un delito que inicialmente fue un delito conocido de forma flagrante. Es allí donde entraría, ¿verdad?, el obiter dictum de este fallo. La alzada debe decidir sobre la procedencia o no de la medida privativa de libertad. Es un efecto. Pero sigamos con el fallo. ¿Se constituiría un error improcedendum? A ver, mis estimados, hay dos tipos de errores. Errores injudicandum en el acto decisorio y errores improcedendum que se verifiquen en el desarrollo del proceso. Para que se llegue a una nulidad, fíjate que la declaratoria con lugar de un recurso es lo que conduciría esa nulidad. Puede ser por errores improcedendum o errores injudicandum. Entonces, se constituiría un error improcedendum el hecho que el juzgado de instancia, sobre la base de la calificación dada por él en los hechos debatidos, no dé trámite correcto al recurso de apelación con efecto suspensivo, pues estaría ejerciendo una valoración que no le corresponde, pues la decisión dictada por él queda inmediatamente suspendida hasta tanto la alzada dicte la decisión de mérito que estime ajustada a derecho. Y aquí viene lo que quiero subrayar. Lee la lámina. Pues, en el fondo, lo debatido en la superioridad será el encuadramiento típico de los hechos y conjunción copulativa y la procedencia o no de la privativa de libertad. Es decir, bajo este fallo, no solamente es que se resuelve el tema del efecto suspensivo, es decir, la consideración cautelar, sino frente al cambio de calificación. ¿Ok? Fíjense que en la decisión se dice, la alzada dicte la decisión de mérito que estime ajustada a derecho, pues en el fondo lo debatido en la superioridad será el encuadramiento típico de los hechos y la procedencia o no de la privativa. Dicho en dos palabras, este fallo abre el grifo a la posibilidad del auto de apertura en lo que atiende a un cambio de calificación. Ya yo sé por dónde vendría la sala de casación penal si alguno de ustedes, acepta este criterio mío sobre la base de lo que allí el fallo indica. Sí, está bien, te lo acepto, pero ojo, de la apelación del auto de motivación. ¿Ok? De la apelación del auto de motivación. Bueno, lo mismo diríamos. Si el criterio surge de la sentencia 94215 de la Sala Constitucional, en la cual no se especifica si es efecto suspensivo o efecto devolutivo, la apelación de dicho auto de motivación del auto de apertura a juicio por cambio de calificación por parte del juez de control en la audiencia preliminar va a conceder el mismo efecto del encabezado del artículo 430. Fíjense que además lo reitera el fallo.
Se debatirá en la Corte de Alzada dos tesis, a saber, la tesis fiscal y la tesis del juzgador del caso, debiendo la segunda instancia dilucidar cuál de estas es la más apegada tanto a los hechos como al derecho. Sigue afirmándose en el fallo. El legislador estableció un catálogo de tipos penales como requisitos de procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo. Delitos graves de alta magnitud cuyo daño material es en muchos casos irreparable. Por ello el aseguramiento privativo, preventivo de la persona imputada debe debatirse en ambas instancias para con ello evitar posibles violaciones al debido proceso de la tutela judicial. Es decir, en el trasfondo lo que está manejándose acá es la posibilidad de equivocación del juez en el dictado de la libertad plena. Fíjate que las decisiones de los jueces lo llaman fallos, que se haya equivocado, pero se ha equivocado en delitos con trascendencia, donde el tema juega un papel crucial frente a los delitos allí abordados. Pero fíjate cómo reitera el fallo. Al tener el Ministerio Público el monopolio de la investigación penal, los tipos penales, a los que se encuentran los artículos 374 y 430 del Código Orgánico, deben circunscribirse a los imputados o acusados por el Ministerio Público. Porque de guiarnos por la calificación que pueda darle a los hechos el órgano jurisdiccional, se estaría desvaneciendo la intención del legislador, así como abandonándose la institución del recurso de apelación con efecto suspensivo. La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y le corresponderá a la Corte de la Alzada. Por lo tanto, con mucho más razón, mis estimados, si lo que se está en duda es de la propia calificación del hecho, porque es al fiscal del Ministerio Público el que le corresponde la titularidad de la acción penal, entonces, ¿cómo podría iniciarse ese juicio oral y público? Esta sentencia abre camino a la posibilidad del efecto suspensivo del inicio del juicio oral y público por cambios en la calificación. ¿Ok? Cambios en la calificación. Porque fíjate que aborda el tema ya no solamente frente a la precalificación en la audiencia de imputación, sino frente al cambio de calificación en la acusación. Que mi humilde criterio, como lo he manifestado en otras oportunidades, es que el juez, conforme al 13 del COP, asume lo que se llama el iuria novi curia, lo que se llama la verdad material, una verdad que se prueba que se demuestra con pruebas, pero que obviamente se subyace la idea de que el juez conoce el derecho. Ese cambio de calificación, no lo está diciendo el fallo, nunca podría ser apartándose del mismo tipo de bien jurídico por el cual se acusó. Es decir, yo te podría admitir un cambio de calificación de lesiones gravísimas a lesiones graves. Yo te podría admitir, ¿verdad?, frente al tema del rapto, ¿verdad?, con seducción con promesa matrimonial. Pero lo que no podría haber un cambio es de violación a robo, porque es otro bien jurídico el que se está lacerando. La protección que se asume por la sanción del delito es frente a la demostración de familias de delitos. ¿Ok? Finalmente, con respecto a este fallo, nos habla del tema de la oralidad del recurso de apelación por efecto suspensivo. Resulta indispensable que el recurso sea anunciado de forma oral. Nótese la estrategia como establece el propio fallo. Por favor, escúchenme bien. Resulta indispensable que el recurso sea anunciado de forma oral en la audiencia que haya lugar. La preliminar, la audiencia de imputación o la de juicio. Es decir, una vez dictado el dispositivo del fallo y antes de dar por concluida la audiencia, el Ministerio Público debe solicitar el derecho de palabra a los fines de interponer el recurso de apelación con efecto suspensivo. Comportamiento procesal de la parte, levantada de la mano para manifestar querer hablar, ¿ok? Porque ya se conoce el veredicto, ya se conoce la libertad plena, ¿verdad? Bien sea por absolutoria, bien sea por sobreseimiento o bien sea en la audiencia
de imputación y, por qué no decirlo, en la propia audiencia preliminar, cuando se admite la excepción de acción promovida ilegalmente o el juez oficiosamente dicta el sobreseimiento y por lo tanto va a operar la libertad plena como consecuencia del sobreseimiento. Es allí donde el fiscal debe manifestar su voluntad del efecto suspensivo. Continúa el fallo. Si se da el caso en el cual el juzgador da por concluida la audiencia y con posterioridad a ello el Ministerio Público solicita la palabra para interponer el recurso de apelación, el mismo deberá tramitarse bajo la modalidad de un solo efecto, es decir, el efecto devolutivo, es decir, no el efecto suspensivo, es decir, la libertad que surja de esa decisión ante el Tribunal de Control, bien sea en la audiencia de imputación o en la audiencia preliminar por el dictado del sobreseimiento o ante el juez de juicio por la absolutoria o sobreseimiento, se concede plenamente esa libertad. Solamente se mantiene el llamado efecto devolutivo. Aquí juega un papel fundamental la actuación del secretario judicial, porque el secretario judicial es quien da fe de lo que acontece en la audiencia, firmado por el juez y el secretario. Es un fedatario judicial. Ese secretario judicial tiene que ser coherente en colocar en el acta cuándo intervino ese fiscal, el momento exacto, la coreografía exacto, el momento procesal exacto en el cual intervino, manifestando, requiriendo en el acta cuando el juez emitió su voluntad, su decisión, quise decir, de libertad plena como consecuencia de la decisión. Bueno, señores míos, hasta una próxima oportunidad. Estoy a la orden para sus preguntas en mis correos y, bueno, y en el propio link de esta clase que se ubica en el canal YouTube Ángel Serpa Ponte. Hasta luego.